Bueno, hola a todos. Vamos a continuar trabajando en donde lo dejamos. La idea en este momento es terminar nuestro amigo. Le haremos algunos ajustes de color. Trataremos de integrar el color de la cola para que se parezca más aquí al lomo, que es negro, ¿vale? Vamos a trabajar las capas de ajustes. ¿Qué son los ajustes? Los ajustes son, si yo me vengo, por ejemplo, y selecciono la capa base, me vengo a imagen, ajustes. Aquí podemos encontrar una serie de opciones para manipular los colores, la intensidad, mezclar, para incrementar el contraste, el brillo, la exposición. Sí, para esto funcionan estos. Si ustedes se vienen desde el menú de imagen, ajustes y por ejemplo escojamos brillo y contraste. En brillo y contraste yo incremento el brillo, por ejemplo, de la capa que tengo seleccionada. Incremento el contraste, ¿sí? O reduzco el brillo y viceversa, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy previsualizar me deja ver los cambios, que es lo que estoy haciendo. Cuando le doy OK, él aplica el cambio a la capa y ya quedó aplicado. Esta es la original, esta es la ajustada. Original, ajustada. Hay un problema con usar el modo de imagen y ajustes, y es que cuando yo aplique el ajuste, se lo apliqué a esta capa, ahí quedó y ya quedó así para siempre. Yo ya no puedo me tocaría volver a escoger, pero la imagen base la perdí. Entonces, es una manera que a mí no me gusta trabajar porque considero que se pierde el control de la imagen y siempre hay que mantener el control de lo que estamos haciendo. Voy a darle control Z para volver a su estado natural. A ver, un poco más. Ahí está. Esta es mi imagen base, ¿cierto? Lo que yo recomiendo hacer es irnos aquí a este menú que dice ajustes. Esto que dice aquí ajustes son exactamente esto que dice aquí, es lo mismo. Exactamente los mismos que dicen acá. La diferencia es que si yo, por ejemplo, vengo acá, me paro en la capa y escojo brillo y contraste, él me lo va a poner como una capa aparte. ¿Eso qué significa? Que yo puedo venir, incrementar el brillo, incrementar el contraste, lo que yo quiera, pero está en una capa aparte. En cualquier momento yo lo puedo apagar y volver al estado normal, o en cualquier momento yo puedo venir y modificarlo nuevamente cuando lo necesite, ¿sí? Entonces es mucho más práctico poner capas de ajustes que aplicarle el ajuste directo a la imagen, ¿de acuerdo? Creo que es una forma un poco más fácil de trabajar. No solo más fácil, se mantiene el control de lo que estemos haciendo. Tenemos el control de nuestro trabajo. En cualquier momento podemos apagar la capa, podemos remanipularla, ¿sí? Podemos poner otras capas, por ejemplo esta encima, capa de curvas, y podemos venir y aquí retrabajar voy a cerrar esta, y retrabajar nuestros ajustes, ¿de acuerdo? Entonces es una buena manera de mantener siempre el control de lo que sea que estemos haciendo, ¿vale? Borremos estas. Muy bien. Entonces, en capas de ajustes, voy a desprenderlo, voy a pegarlo aquí a este costado para ir viendo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, vamos a ver algunos... bueno, hay que tener presente algo. El ajuste, recuerden que si lo vamos a poner como una capa, es una capa. Entonces va a afectar a lo que esté debajo. Nuevamente, por ejemplo, vamos a escoger el mismo, brillo y contraste. Aquí en las propiedades, este ajuste lo vamos a volver acá. Eso es, así está mejor. Voy a dejar esta acá flotando para manipular los ajustes acá a un lado. Entonces, yo manipulo el brillo, manipulo el contraste, por ejemplo así. Pero si se fijan, el ala, la cola y los cuernos siguen intactos. ¿Por qué? Porque la capa está afectando solo lo que está abajo. Si yo quiero afectar el ala, la cola, los cuernos, debo ponerlo encima. Entonces yo cojo y lo pongo encima. Y ahí ya estoy afectando toda la imagen. Es clave tener eso presente. Si yo la pongo, por ejemplo, debajo de los cuernos, a los cuernos no les está haciendo nada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Cada vez que pongamos capas de ajustes para afectar toda la imagen, pues la ponemos encima.
Pero habrá momentos donde yo quisiera, por ejemplo, afectar solo las alas, porque yo quiero solo hacer un ajuste en el ala. La puse ahí encima del ala, pero resulta que también me está afectando la cola y me está afectando la capa base. ¿Cómo hago para que esta capa me afecte solo el ala? Muy bien. Aquí abajo está este pequeño icono, que es como un cuadrito con una flecha hacia abajo. Y ahí mismo nos lo dice, este ajuste afecta a todas las capas siguientes. ¿Qué significa eso? Que si yo me paro en la capa de ajuste y doy clic aquí, automáticamente aquí la capa se transformó y le apareció esta flechita que va hacia abajo. Con esa flechita me está indicando que está afectando únicamente a la capa que está debajo, solo la que está debajo, a la ala. Entonces yo aquí puedo venir, manipular el ala y si ven, solamente me está afectando al ala. Entonces, así yo puedo tener un control específico de a qué capas quiero afectar y qué capas no, ¿de acuerdo? Es una buena manera de lograr este tipo de técnica. Muy bien. Me voy a borrar esto acá, le voy a jalar acá. Entonces, ya pusimos capas de ajustes y dejamos establecido el por qué considero que es mejor usar la capa de ajuste y no usarla desde el menú de ajustes, ¿vale? Muy bien por ese lado, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las diferentes capas de ajustes. ¿Qué ajustes hay? ¿Qué capas de ajustes hay? ¿Para qué nos sirven? ¿De acuerdo? Las veremos muy por encimita, muy rápido. Lo primero que voy a hacer es por ejemplo, voy a coger toda mi fotomontaje, desde la capa base hasta los cuernos, y le voy a dar Control G. Y creo un grupo. Le puedo poner acá un nombre. No sé, ¿qué nombre le ponemos? Quimera. Listo. Entonces, tenemos aquí que todas las capas se metieron dentro de esta carpetita. Si yo le doy clic a esta flecha, ahí las voy a encontrar. Pero es para tener un orden. Puedo crear todos los grupos que quiera con Control G o arrastrando las imágenes y soltándolas acá en el icono de carpetita. Cualquiera de los dos me sirve, ¿vale? Entonces, ya tengo mi carpeta. Ahora, vamos a ver algunos ajustes. Por ejemplo, el primero, pues ya lo vimos, brillo y contraste. Me permite incrementar el brillo o el contraste de las imágenes. Si ustedes, vamos a fijarnos un poco acá en el cielo. Cuando incremento el contraste, miren cómo cambian los tonos de azul de manera casi que instantánea. ¿Sí? Miren, aquí. Antes, después. Antes, después. Mejora mucho la calidad del brillo y los colores, ¿vale? Si se fijan, ahora sí uno empieza a dar cuenta que la imagen original estaba como opaca. Se pueden mejorar cositas. Muy bien. Vamos a ver otro. Por ejemplo, tenemos los niveles. Los niveles me permiten controlar la entrada de colores oscuros y claros dentro de la imagen. De tonos oscuros y claros. ¿Sí ven? Aquí, si cojo este slide negro y lo muevo, se va oscureciendo. Si tomo este slide blanco, se va incrementando el nivel de luz. Y el del centro me permite jugar con un balance general. Entonces, es una buena forma de incrementar esto. Corremos. Las curvas me permite, es uno de los ajustes más populares, me permite crear de manera controlada ajustes tonales mediante la curva. ¿De acuerdo? Afecta la luz, afecta toda la imagen en general, pero yo podría afectar un color en específico. Por ejemplo, quiero afectar solo al rojo. Entonces cambia el tono de la curva y yo puedo, si subo, incrementa los tonos rojos. Si bajo, quita los tonos rojos, entonces por defecto se reemplaza con azul, por ejemplo. Curvas. Entonces, lo ideal, si uno de momento no está muy ducho en manipular por color, es tener mucho cuidado con esto. Lo ideal sería solo borrar curvas, trabajar las curvas acá, curvas RGB, los tres colores de manera simultánea, y así yo puedo controlar la forma en que doy los contrastes, por ejemplo. ¿Sí? Es otra manera de dar lo mismo, de generar contraste un poco más detallado por color. Tenemos exposición, que el filtro de exposición lo que hace es incrementar la exposición, ¿sí? Que se llama sobreexponer o subexponer, que es oscurecer, ¿vale? Tenemos la corrección de la gama, que es como corregir los medios tonos, ¿ves? Como solo la imagen. Y el desplazamiento, si yo lo muevo a la izquierda,
incrementa la oscuridad, como la intensidad de los tonos negros. Es un poco interesante manipular ese. Bueno, tenemos intensidad, por ejemplo, que incrementa la intensidad del color, ¿sí? Y la saturación del color, ¿sí? Una sugerencia es tratar de no jugar con estos valores tan altos, siempre mantenernos en un rango bajo, entre el 0 y el más 10, más 20 como mucho, ¿de acuerdo? No exagerar mucho lo que estemos haciendo con esto. Tenemos otro interesante que podría ser el tono y saturación, es de los más usados. Tono y saturación me permite cambiar el tono de la imagen, ¿sí? Por defecto viene aquí, en el centro. Si yo me empiezo a mover por el slide, empieza a buscar otros tonos para mi imagen, ¿sí? Entonces pueden ir apareciendo otros tonos, por ejemplo así. ¿Qué intensidad van a tener esos tonos nuevos? Por ejemplo así. Por eso les digo que no manejemos valores tan altos, ¿sí? Y qué tan oscuros o qué tan claros van a ser, ¿vale? Pero tiene una opción muy particular que se llama colorear. Si yo le doy colorear, básicamente me va a colorear la imagen o completamente me la va a colorear del tono que yo tenga acá, ¿vale? Entonces yo escojo el tono y él me la está coloreando. Yo digo, ¿qué tan azul quiero que quede? O muy poquito azul. ¿Y qué tan hacia la luz quiero que quede y qué tanto no? ¿De acuerdo? Es un tono muy divertido. Es una capa de ajuste muy divertida. Así sucesivamente hay muchas. Por ejemplo, equilibrio del color es muy particular porque me permite manipular el color general de la imagen manipulando solo 3 slides, el amarillo, el azul y el rojo, y así yo puedo hacer mezclas para dar una especie de ambientes en las imágenes y controlar un poco mejor el color. Esta es una capa muy subutilizada, pero es bastante buena. Tenemos blanco y negro, entonces yo escojo el de blanco y negro y ya me pone mi imagen en blanco y negro. El asunto es que podemos aquí en este slide de ajustes preestablecido encontrar varios ajustes donde me permite cambiar el tipo de blanco y negro por filtro. Por ejemplo, si yo pongo filtro azul, cambia el blanco y negro. Si yo pongo filtro verde, cambia la forma en que se interpreta el blanco y negro. Y así sucesivamente, va cambiando. Entonces no todos los blanco y negro son iguales, dependiendo del filtro de color por el cual se esté trabajando, va a cambiar la forma en que se ve el blanco y negro. ¿De acuerdo? Aquí vienen unos filtros, pero uno puede hacerlo a medida, uno puede ir manipulándolo. Entonces usted dice, no, voy a quitar los amarillos, voy a quitar los rojos, voy a subir los azules, por ejemplo, o los voy a quitar, voy a subir aquí los cianes, y uno puede lograr lo que uno quiere de manera específica con su blanco y negro, también es viable. Tenemos otro que es el filtro de fotografía. Los filtros de fotografía me permiten darle una especie de ambientes a las imágenes. Por ejemplo, aquí filtro cálido, filtro frío, ¿sí? Se ve fría, obviamente, filtro rojo, filtro violeta, y aquí podemos incrementar la intensidad de dicho filtro, ¿vale? Pueden ser útiles también. Tenemos otro bastante interesante que podría ser, a ver, vamos a ver, no los voy a meter todos porque de pronto nos enredamos, entonces vamos a escoger, por ejemplo, el último. Bueno, antes del último, que se llama umbral. El umbral lo que hace es blanco y negro, un alto contraste. Si yo manipulo este slide, miren, aquí podemos generar esta especie de forma en nuestro pingüino y así podemos crear este alto contraste. Es un poco extraño porque en alguna ocasión genera mucho ruido, se ve bastante el ruido, pero no es necesariamente la clase de pingüino que queremos, ¿cierto? Pero podría funcionar en algún momento lo que necesitemos. Y tenemos finalmente que es muy curioso, que es el mapa de degradado. El mapa de degradado me permite montar un degradado y mezclarlo en la imagen. Miren esto. Ahí, por ejemplo, le estoy aplicando un degradado de blanco y negro a la imagen, él se lo mezcla. Pero ¿cómo se vería, por ejemplo, si yo le aplico un degradado de rojo y verde? Se ve bastante interesante. O un degradado de violeta y naranja, ¿sí? Un degradado de 3 colores, de 2, uno de muchos colores. Psicodélico, ¿no?
El asunto es que yo puedo mezclar y crear cosas muy interesantes mediante la mezcla de degradados con la imagen. Este es un filtro que poco se usa, pero es muy divertido y hay que saber cuándo usarlo, ¿no? Pero también si yo tengo ahí puesto el degradado, yo puedo manipularlo. Solamente le doy doble clic al degradado y aquí yo puedo venir y, por ejemplo, dando un clic acá, puedo agregar otro color. Puedo poner, por ejemplo, un color verdoso cálido, por ejemplo. O un azul para que lo veamos más, ¿sí? Aquí puedo poner otro color y ese color podría venir siendo un rojo, por ejemplo, o un verde, ¿sí? Entonces el punto es que yo puedo mezclar los degradados en la imagen y esto me puede acarrear resultados muy interesantes. Podemos lograr cosas así. Una campaña de un político hace poco se lanzó así. Y la gente, pero ¿cómo hicieron eso tan chévere? Y era un filtro de Photoshop nomás. Es bastante interesante. Vale, entonces, por encima, estas son nuestras capas de ajustes. Pero sí, bueno, se ven cosas como muy generales, pero ¿cómo funcionaría esto? Vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, vamos a integrar un poco mejor la cola. Yo voy a desplegar aquí, voy a pararme en mi capa de cola y, por ejemplo, voy a escoger la capa de niveles. Escojo niveles. Y le voy a decir que se le aplique única y exclusivamente a la cola, aquí. Entonces ya esta flechita me indica que únicamente le estoy haciendo el efecto a la cola. Muy bien. Por ejemplo, voy a coger yo en este preciso instante y voy a mover el slide de negro a la derecha y miren, solamente estoy oscureciendo la cola para que se me mezcle mejor con el lomo. Y así logro una integración bastante aceptable. Por ejemplo, antes, después. Miremos acá. Antes, después. Antes, después. Se ve bastante mejor integrado, ¿cierto? Entonces lo que hice fue oscurecer un poco la cola para que se mezclara, ya que el tono del lomo es negro, entonces aprovechar solamente oscurecerla y ya. Voy a cerrar acá. Y ahora, sobre toda la imagen, vamos a rescatarle un poquito el color. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de niveles. Una capa de niveles sobre, aquí manipulé esto, eso, una capa de niveles sobre toda la imagen. Vamos a mover un poco acá hacia el blanco para ver que no me quede tan oscura mi imagen. Podemos ir viendo cómo va quedando. Aquí, antes, después, antes, después. Yo creo que ahí ya, porque la ala se me está llenando de demasiados blancos. Moverlo un poquito así. Vale, otro que podemos hacer es recuperar un poco el contraste. Vamos a darle un poquito de contraste para rescatar algunos tonos. ¿Sí? Muy bien. Y algo más sería darle un poquito de intensidad al color. Aquí, por ahí, unos 15, 16 punticos, no más. Ya es mucho. Puse 3 capas, una de brillo y contraste, una de niveles y una de intensidad. Las voy a seleccionar las 3 y las voy a agrupar, control G. Y le voy a decir ajustes, para tener un poco de orden. Pero mis capas están ahí. Cuando yo apague la capa, la carpeta que acabé de crear, el grupo, vamos a ver cómo era la imagen y cómo quedó con los ajustes que le hicimos. Entonces, la imagen era así, ajustes. Sí, creo que nos quedaron los blancos un poquito reventados. Vamos a bajarle un poco a los niveles acá, solo un poco, para que no perdamos tantos detalles. Vale, miren. Entonces con unos pocos ajustes ya recuperamos los brillos de la imagen, ¿sí? Y logramos integrar nuestro amigo pingüino. Le integramos la cola, se ve un poco más realista. Esas son las capas de ajustes, recuerden. Yo les recomiendo siempre trabajarlo con capas y no directamente en el menú de ajustes. ¿Por qué? Porque estos ajustes directos, cuando yo los aplique, ya yo no los puedo reversar, ¿sí? Tendría que empezar a dar control J, control Z, control Z, control Z, hasta que medio me ubique cómo era la cosa. Entonces no es recomendado. Yo lo que realmente recomiendo es que ustedes hagan los ajustes que tengan que hacer en capas, y aquí sí, no, tengo que cambiarlo, pues vuelvo a la capa y lo cambio, o los apago, ¿sí? Aquí vuelvo a la capa, digo, no, voy a reajustar esto, o voy a reajustarlo hacia acá, lo que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Las capas están ahí para eso. Entonces es una forma más práctica
de controlar todo lo que yo esté haciendo en la imagen y así evito perderme, ¿vale? Con esto vamos a dejar a nuestro amigo pingüino y vamos a dejarlo hasta acá manipulando las capas de ajustes. En el próximo video veremos otras herramientas, pero ya vamos a trabajar otro fotomontaje un poco diferente como para cambiar de entorno y ambiente. Y muchas gracias. Recuerden, esto es fácil.